¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión les traigo la reseña de la sonata a Kreutzer de Lev Tolstoy. Tiempo he estado como muy inmiscuida en toda esta literatura rusa. Lo digo porque desde que leí Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky me han gustado mucho este tipo de literatura, la literatura de Dostoyevsky en especial. Me gusta mucho, he leído gran parte ya de su obra, entonces puedo decir que es uno de mis autores favoritos. En cambio con Tolstoy, lo único que he leído de él es Ana Karenina. Guerra y Paz, pues todavía no me atrevo a leer ese libro, aunque sí tengo muchísimas ganas. Pero bueno, como les había comentado en el book haul pasado, pues con esta miniferia de libro que llegó a mi ciudad, pues me pude comprar la sonata a Kreutzer, aquí lo pueden ver. Es el de la editorial de la Universidad Veracruzana, entonces pues me costó 35 pesos. Como pueden ver, aquí sigue el precio, no se lo he podido quitar. Entonces, si alguien sabe o tiene algún remedio para quitárselo y que no quede pues la marca que queda aquí como del pegamento, pues díganmelo para poder intentarlo. He intentado muchas maneras y ninguna me ha funcionado, entonces si alguien tiene algún método casero, pues se lo agradeceré muchísimo si me puede orientar. Bueno, la sonata a Kreutzer es una novela corta, como pueden ver, no tiene más de 100 páginas, es una novela cortita que el título, bueno, se basa en esta pieza musical de Beethoven, la sonata a Kreutzer. Entonces, bueno, ¿de qué va la historia? Empieza de una manera muy peculiar. Los primeros capítulos es en un viaje en tren, en donde en un vagón varios personajes están hablando sobre lo que es Rusia. Es una plática muy común, por así decirlo. Entonces nuestro protagonista, que es el que nos está narrando toda la historia, es un narrador protagonista, él se inmiscuye en esta plática y empieza a tratar temas como lo que es el divorcio, el matrimonio, el papel de la mujer en estos matrimonios, y es aquí donde cada uno de los personajes empieza a dar su opinión. A raíz de esto, se comenta sobre un hombre que asesinó a su esposa por celos, porque ella lo engañaba a eso, y entonces pues se dan cuenta de que el hombre que está sentado ahí fue el del que se hablaba. Entonces los demás se levantan y nuestro protagonista queda con un personaje. Y entonces es a partir de ahí que él empieza a contar cómo fue o por qué él asesina a su esposa. Esto no es ningún spoiler ni nada, porque desde el principio te cuentan, no, pues él asesinó a su esposa. Y lo único que tú como lector estás buscando es saber cuáles fueron los motivos. Entonces nuestro protagonista nos empieza a narrar, incluso desde antes de conocerla, lo que era la concepción del amor, del matrimonio o lo de las relaciones, cómo era esa concepción y cómo de cierta manera influyó en un futuro cuando se casó con esta mujer, y cómo esa idea del matrimonio después origina que él la asesine. Entonces, pues es de lo que va prácticamente la historia. Es una novela cortita. Los 3 primeros capítulos pues es esta plática que tienen todos los personajes, las concepciones que tienen, y ya después, a partir del 4º hasta el final, pues se narra todo esto del asesinato. Ahora bien, yo desde un principio tenía mucha curiosidad de saber por qué el título del libro coincidía con la pieza de Beethoven. Entonces me puse a investigar por todos lados. Yo no sé mucho de música, he escuchado la sonata y pues si pueden escucharla está de fondo. La había escuchado alguna vez y decidí ponerla cuando estaba leyendo este libro y queda perfecto, en serio. Y ahorita más adelante les voy a explicar más o menos esta relación entre uno y otro. La sonata Kreutzer, así como tal, se menciona ya casi al final del libro. O sea, es como que también tú como lector estás como esperando a ver qué te va a decir o cuál es la relación que existe, pero únicamente hasta el final te vas a dar cuenta, e incluso queda como esa parte abierta de por qué el título se llama así, ¿no? Entonces, prácticamente, la sonata de Kreutzer era la tocaba mucho uno de los personajes, no les voy a adelantar más, se tocaba ahí y entonces es cuando es mencionada. Pero yo creo que hay más en el porqué de este título. Entonces, bueno, ahorita les traigo unos como conceptos musicales que yo más o menos estuve investigando para poder entenderle. Se podría decir que la estructura del libro, este libro, es como la primera parte de la sonata.
Si ustedes escuchan la sonata, durante el principio, pues como que va muy lento, no sabes a dónde te está llevando. Es lo que se conoce como el adagio. En música, el adagio hace referencia a un movimiento musical de una pieza. Pero adagio normalmente es como un pensamiento de origen culto que más que nada te lleva como una reflexión o como que tiene una moraleja o una carga moral. Entonces yo siento que el adagio en el libro, en la estructura del libro, vendría a ser como los 3 primeros capítulos, que es cuando empiezan cada uno a dar su opinión diferente sobre la concepción del amor, de las relaciones, del divorcio. Yo siento que Tolstoy lo hizo como para irnos adentrando ya después en lo que era la historia, ¿no? Entonces, como les digo, los personajes, pues cada uno da su opinión, los que están ahí secundarios, cada uno da como su opinión de lo que es esta concepción. Entonces siento que es como ese adagio, como esa carga moral para entonces adentrarnos en cómo era la concepción del matrimonio en aquel entonces. Yo así lo interpreto, no es que diga que sea la verdad absoluta, yo es así como lo veo con lo que estuve investigando. Entonces, este primer momento de la novela es el adagio, tal y como en la sonata, los primeros 2 minutos me parece, es el adagio, es la parte como que va más lenta, como que te está introduciendo para después venir al boom en lo que es la sonata. Después en la sonata, como les digo, a partir del minuto 2, dependiendo de la versión que tengan, se empieza como que a escuchar mucho más rápido. Esta pieza musical va mucho más rápido, tiene como movimientos más fuertes. Les digo, yo no sé de música, entonces no les podría decir si hay altos, si hay bajos. Yo simplemente como espectadora normal les puedo decir que te produce como esas ganas de subir y bajar, o sea, como que hay mucha fuerza en esta parte, que es lo que se conoce también como el presto, que es un término musical que hace referencia a un movimiento, obviamente musical, que va muy rápido. Entonces es lo que les estoy contando con esta segunda parte en la sonata. ¿Y qué es lo que siento que también es a partir del 4.º capítulo? Bueno, hay versiones en el que es en el 3, en la mía es a partir del 4.º capítulo, que es cuando este personaje empieza a contar toda la historia. Es como esta parte rápida, como que el adagio fue como la introducción, pero ahora sí viene lo rápido, lo que te va a hacer pensar, lo que te va a hacer moverte, tus ideas, todo eso para poder entender por qué el personaje hizo eso. Incluso llega un momento y Tolstoy, al igual que Dostoyevsky, como que tienen muy en claro la psicología de sus personajes. Me gusta mucho esa parte. Entonces había momentos como que decías, sí es cierto, lo entiendo. No lo justifico, quizás, pero entiendo su molestia, su pensar, a la hora que va describiendo cómo el personaje, los pensamientos que tiene, todo eso, se me hace muy interesante y creo que es parte ya de lo que musicalmente se conoce como el presto. Entonces, bueno, les digo, esto es como lo que yo he ido investigando, no es como que sea como lo que Tolstoy dijo en alguna ocasión, es lo que yo investigué y me pareció muy interesante para poder compartírselos. Entonces, se puede decir también que a partir del 4.º capítulo comienza el presto en Tolstoy, es decir, ese movimiento que va a ir muy rápido y es así como uno lo siente en la lectura. A partir de que él empieza a narrar desde que él era joven, pues puedes entender muchísimo más adelante. Entonces, prácticamente lo que yo entendería de la sonata a Kreutzer libro es que su propia composición, basado en lo que es la estructura musical de la sonata de Beethoven. Entonces, si se dan cuenta, o para quienes lo han leído, quienes no lo han leído, pues se darán cuenta. Comenzamos con una calma en un vagón de tren, con una plática absolutamente normal, que no trasciende, y de repente empieza toda esta idea de concebir cómo fue que se llevó a cabo el asesinato, hasta el punto clave que es el asesinato, cuando lo comete y qué pasa después. Qué pasa en los pensamientos del personaje minutos antes de cometerlo, a momentos antes de cometerlo y justo cuando lo comete. Entonces es lo que me parece muy interesante de este libro. Como les digo, cuando lo leí me pareció súper interesante. Incluso empecé a escuchar la sonata otra vez, como decir, sí es cierto, sí pasa esto. Les digo, yo no tengo mucho conocimiento musical, realmente es muy vago mi conocimiento, pero me pareció interesante buscar estos también como conceptos que para más o menos entenderlo un poquito, y ya transferidos a la novela, pues como que sí te da cierto sentido, o al menos yo como que lo entendí de esa forma. Entonces, bueno, como ven, pues aquí está la reseña. Espero que les haya gustado este pequeño análisis que les traigo y que no les va a arruinar la lectura, al contrario, yo creo que les va a servir para verla desde otro punto de vista en caso de que no lo hayan leído.
Les recomiendo sí que pongan la sonata de fondo, en serio me gustó mucho. Como les digo, al principio te produce una calma, después como que empieza el golpe y es cuando empiezas a escuchar con mucha fuerza lo que es esta melodía. Me gustó muchísimo, sí, estoy realmente impactada con la gran literatura que se hizo en Rusia. Espero poder leer más de Tolstoy. Creo que ya estoy acabando con Dostoyevsky y ahora va Tolstoy. Entonces, bueno, les tengo preparada más adelante, hablando de Dostoyevsky, la reseña de Memorias del Subsuelo. Me está costando mucho trabajo armarla, pero espero ya poder terminarla para traérselas más adelante. Por el momento, pues aquí está mi recomendación de este libro. Obviamente le puse 5 de 5 estrellas en Goodreads, bien merecido se lo tenía. Entonces, pues ya saben, es un libro muy cortito, que incluso pueden terminar en un día porque, como les digo, va muy rápido, tú tienes ganas de más. Es una lectura muy ágil, no se me complicó, pero como les digo, las traducciones de la editorial de la Universidad Veracruzana son muy buenas, no tienen huecos, no tienen vacíos, no te dejan ambigüedades. Me parece muy buena, entonces pues aquí está mi recomendación. Déjenme aquí abajo en los comentarios si ya leyeron este libro, si no lo han leído, si es que les llama la atención en algún momento. Y bueno, pueden dejarme todas sus opiniones aquí abajo. Y ya saben también que pueden seguirme en todas mis redes sociales, como son Instagram, Twitter, Facebook, Goodreads y todas las demás que se me ocurran. Yo me despido, no sin antes decirles que los veo para la siguiente. Bye.